En una era de alianzas y conflictos, en las tierras fértiles y turbulentas del antiguo Oriente, nació Jezabel, hija del rey Etbaal de Sidón, una ciudad-estado fenicia, renombrada por su comercio marítimo y adoración fervorosa a los dioses paganos. Criada en medio de la opulencia y el poder, Jezabel fue educada para ser no solo una princesa, sino una defensora incansable de las creencias y tradiciones de su pueblo. Era una mujer de espíritu indomable, cuya fe en los dioses fenicios, especialmente en Baal, el dios de la lluvia y la fertilidad, definía su esencia. El destino de Jezabel tomó un rumbo decisivo cuando se arregló su matrimonio con Acab, rey de Israel. Este matrimonio no era meramente un lazo matrimonial, sino un pacto estratégico, diseñado para unir dos naciones poderosas y garantizar la paz entre sus pueblos. Para Jezabel, sin embargo, esta unión representaba mucho más. Era una oportunidad divina para expandir la influencia de Baal, llevando su veneración a las tierras de Israel, donde el culto monoteísta a Yahvé prevalecía. Al llegar a Israel, Jezabel rápidamente se estableció como una figura de autoridad e influencia. Su presencia en el palacio no pasó desapercibida, y su determinación en promover el culto a Baal desafiaba las tradiciones establecidas. Con Acab a su lado, ella comenzó a erigir altares para Baal y a organizar rituales que marcaban el paisaje espiritual de Israel, con la presencia de los dioses fenicios. La influencia de Jezabel sobre Acab era palpable. El rey, aunque inicialmente vacilante, fue gradualmente envuelto por la convicción de su esposa. Bajo su influencia, Acab permitió la construcción de un gran templo dedicado a Baal en Samaria, la capital de Israel, y el culto al dios fenicio floreció bajo el patrocinio real. Jezabel también trajo consigo sacerdotes de Baal y Aserá, que pasaron a ejercer gran poder e influencia en la corte israelita. La determinación de Jezabel en promover sus dioses, sin embargo, encontró fuerte resistencia entre los profetas de Yahvé, que la veían como una amenaza a la pureza de su fe. La tensión entre los cultos se intensificó, culminando en enfrentamientos que marcarían la historia de Israel. El matrimonio de Jezabel con Acab no fue solo un símbolo de alianza política, sino también un catalizador para una de las épocas más turbulentas en la historia espiritual de Israel. A través de Jezabel, los vientos del cambio soplaron sobre la tierra, trayendo consigo desafíos y enfrentamientos que pondrían a prueba la fe y la determinación de un pueblo. Jezabel, la esposa extranjera del rey Acab, no era solo una figura de poder y belleza, sino también una ferviente devota de Baal, el dios fenicio de la lluvia y la fertilidad. Con una determinación inquebrantable y una fe que desafiaba los cimientos de Israel, se propuso cambiar el curso espiritual de una nación entera. Su llegada a Israel fue marcada por un viento de cambio. La atmósfera estaba cargada con el aroma de inciensos extranjeros y el susurro de rituales desconocidos. Acab, aunque inicialmente resistente a la influencia de su esposa, pronto se vio envuelto en la red de su convicción. Jezabel, con una mezcla de persuasión suave y determinación férrea, gradualmente moldeó la voluntad del rey, hasta que su voz se convirtió en un eco de la de ella, promoviendo la adoración a Baal con un celo que sorprendía a todos. Bajo la influencia de Jezabel, Acab construyó un templo majestuoso para Baal en Samaria, el corazón del reino de Israel. Este acto no era solo una declaración de fe, sino un desafío audaz a la adoración tradicional de Yahvé, que había sido la piedra angular de la identidad israelita. El templo se erigía no solo como una estructura de piedra y madera, sino como un símbolo de la influencia de Jezabel sobre el rey y, por extensión, sobre todo el reino. La reina no se detuvo ahí. Importó sacerdotes y profetas de Baal, asegurando que el culto al dios fenicio se arraigara profundamente en la sociedad israelita. Estos sacerdotes ocuparon posiciones destacadas, realizando rituales y sacrificios que llenaban el aire con el poder palpable de su devoción. A través de Jezabel, Baal se convirtió en una presencia dominante en Israel, desafiando a los profetas de Yahvé
y amenazando con desviar al pueblo de su camino milenario. La promoción de la adoración a Baal por Jezabel no fue sin consecuencias. Encendió una chispa de resistencia entre los fieles a Yahvé, que la veían como la encarnación de la apostasía y la corrupción. Profetas como Elías se levantaron en oposición, marcando el inicio de un conflicto espiritual que definiría una era. Este enfrentamiento no era solo entre dos dioses, sino entre dos visiones del mundo, dos fe, entrelazadas en la lucha por el corazón de Israel. La historia de Jezabel es una narrativa de pasión, poder y fe inquebrantable. Su influencia sobre Acab y su promoción de la adoración a Baal alteraron irrevocablemente el curso de la historia israelita, dejando una marca indeleble en la memoria de una nación. La reina fenicia, con su fuerza de voluntad y su devoción fervorosa, se convirtió en una figura emblemática, un recordatorio eterno del poder transformador de la fe y la influencia. A medida que el culto a Baal se arraigaba en Israel, bajo la influencia indomable de Jezabel, una sombra oscura comenzó a extenderse sobre los seguidores de Yahvé. La reina, con su determinación férrea y su devoción inquebrantable a Baal, no veía lugar en su reino para aquellos que se oponían a su visión religiosa. Así, inició una persecución implacable contra los profetas de Yahvé, decidida a erradicar cualquier vestigio de resistencia a su régimen espiritual. Con el poder real a su lado, Jezabel lanzó una campaña de terror contra los profetas de Yahvé, utilizando tanto la fuerza como la astucia para cazarlos. Muchos fueron forzados a esconderse en cuevas y lugares desolados, huyendo de la ira de la reina que parecía no conocer límite en su búsqueda por la supremacía religiosa. El sonido de sus pasos resonaba por las colinas de Israel como un presagio de muerte para aquellos que permanecían leales al Dios de sus antepasados. En medio de esta oscuridad, la figura de Elías emergió como un faro de esperanza. El profeta de Yahvé, conocido por su coraje y fe inquebrantable, desafió abiertamente la autoridad de Jezabel, condenando la adoración a Baal y prediciendo un castigo divino para el reino por sus transgresiones. La rivalidad entre Elías y Jezabel rápidamente se convirtió en el epicentro del conflicto espiritual que dividía a Israel, una lucha no solo por el poder terrenal, sino por el alma de una nación. El enfrentamiento culminó en el Monte Carmelo, donde Elías propuso un desafío a los profetas de Baal, una prueba para determinar de una vez por todas cuál Dios era verdadero, Yahvé o Baal. Frente a una multitud reunida, los profetas de Baal clamaron por horas a su Dios para que enviase fuego del cielo y consumiera su sacrificio, pero no hubo respuesta. Entonces, Elías construyó un altar a Yahvé, y aun después de verter agua sobre el sacrificio, para demostrar la magnitud del desafío, el fuego del cielo descendió a petición de Elías, consumiendo el sacrificio y probando la supremacía de Yahvé. La derrota de los profetas de Baal en el Monte Carmelo marcó un punto de viraje. Jezabel, sin embargo, se negó a ceder. Su furia contra Elías y los seguidores de Yahvé solo se intensificó, prometiendo venganza contra el profeta que había desafiado su autoridad y avergonzado a sus dioses. La tensión entre la reina y el profeta de Yahvé simbolizaba la lucha continua entre las fuerzas de la fe y el poder, una batalla que seguiría definiendo el destino de Israel en los años venideros. La persecución de Jezabel a los profetas de Yahvé, aunque brutal e implacable, no logró extinguir la llama de la fe monoteísta que ardía en el corazón del pueblo de Israel. Por el contrario, sus acciones solo fortalecieron la determinación de los fieles, que continuaron resistiendo y manteniendo viva la creencia en su Dios, desafiando la opresión con la fuerza de su fe y el coraje de sus corazones. La historia de Jezabel y su persecución a los profetas de Yahvé es un testimonio poderoso de la lucha eterna entre la luz y las tinieblas, la fe y la desesperación, una lucha que sigue resonando a través de los siglos. Tras el desafío audaz propuesto por Elías en el Monte Carmelo, la atmósfera en Israel estaba electrificada con tensión y expectativa. El profeta de Yahvé, solo contra 450 profetas de Baal,
estaba a punto de demostrar no solo la impotencia de los dioses extranjeros frente al Dios de Israel, sino también reivindicar la fe de un pueblo desviado por el celo de Jezabel. En ese día, bajo el cielo azul que se extendía sobre el monte Carmelo, un silencio expectante abrazó a la multitud que se había reunido para presenciar el enfrentamiento. Los profetas de Baal clamaron, bailaron y se mutilaron en súplicas fervorosas por una manifestación de su Dios, pero no hubo respuesta, solo el eco vacío de sus plegarias contra las piedras secas. Entonces fue el turno de Elías. Con una calma que desafiaba la tensión del momento, reconstruyó el altar de Yahweh, utilizando 12 piedras, representando las 12 tribus de Israel. En un gesto de fe inquebrantable, ordenó que agua fuera derramada sobre el altar, 1, 2, 3 veces, hasta que la zanja alrededor transbordara, haciendo que el milagro que seguiría fuera incontrovertible. Elías oró. No hubo danzas ni gritos, solo palabras simples, pero cargadas de fe y poder. Y entonces el fuego del cielo descendió, consumió el sacrificio, la madera, las piedras, el agua, dejando solo cenizas y el aroma de una fe renovada. La multitud, testigo del poder indiscutible de Yahweh, se postró en adoración, proclamando: «Yahweh es Dios, Yahweh es Dios». Este momento de triunfo, sin embargo, no marcó el fin del conflicto entre Elías y Jezabel. La reina, al recibir la noticia de la derrota humillante de sus profetas, se inflamó en ira y prometió la muerte de Elías, lanzando al profeta en una jornada de fuga e introspección. Solo, temiendo por su vida, Elías huyó al desierto, donde, bajo la sombra de un enebro, deseó la muerte. Pero Yahweh no había terminado con Elías. En un momento de profunda vulnerabilidad, el profeta encontró no solo sustento divino, sino también una manifestación de Dios no en la tormenta, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en la quietud de una brisa suave. En ese encuentro íntimo, Elías recibió la reafirmación de su misión y el mandato de ungir reyes y profetas que continuarían la lucha contra la idolatría promovida por Jezabel. La historia de Elías y su enfrentamiento con los profetas de Baal permanece como un testimonio poderoso de la fe que desafía imperios y de un Dios que interviene en la historia, no solo con demostraciones de poder, sino también en la suavidad de una voz tranquila y suave. Este episodio, grabado en las páginas de la historia bíblica, resuena a través de los siglos, recordando a todos de la presencia constante y la soberanía inquebrantable de Yahweh, incluso ante las adversidades más formidables. En la secuencia de los eventos que sacudieron los cimientos de Israel, una nueva prueba se aproximaba, una que pondría a prueba la fe y la resiliencia del pueblo de una manera nunca antes vista. Antes del enfrentamiento dramático en el monte Carmelo, Elías, movido por la palabra de Yahweh, había pronunciado una profecía que anunciaba una sequía devastadora sobre la tierra de Israel. Esta no sería una mera anomalía climática, sino un signo divino, un castigo directo por las prácticas idólatras que se habían enraizado bajo la influencia de Jezabel y Acab. La tierra, que una vez fue fértil y abundante bajo las bendiciones de Yahweh, comenzó a marchitarse. Ríos y arroyos se secaron, las cosechas fallaron, y una tierra otrora verdejante se transformó en un desierto estéril. El cielo, que Acab y Jezabel intentaron aplacar con sacrificios a Baal, permaneció despiadadamente claro, sin un signo de las lluvias que Baal supuestamente controlaba. Esta calamidad sirvió como un espejo de las elecciones espirituales del pueblo. La adoración a falsos dioses había llevado a una esterilidad espiritual y física. La sequía no solo asoló la tierra, sino también el corazón del pueblo de Israel, trayendo hambre, sufrimiento y desesperación. Sin embargo, incluso en este momento de angustia, el propósito divino trabajaba, trazando una lección profunda en el tejido de la nación. Yahweh, a través de la adversidad, estaba llamando a su pueblo de vuelta a él, demostrando que ningún dios extranjero podía proveer o proteger como él. Jezabel, ante esta calamidad, permaneció inquebrantable en su devoción a Baal, negándose a reconocer la soberanía de Yahweh.
Su respuesta a la sequía no fue de arrepentimiento o súplica a Yahweh, sino una intensificación de su persecución a los profetas de Yahweh, a quienes culpaba por la ira divina que se había abatido sobre la tierra. En su mente, la solución a la crisis no era la reconciliación con Yahweh, sino la eliminación completa de su influencia. Elías, por otro lado, permaneció como un faro de fe, preparándose para el momento en que la palabra de Yahweh le ordenaría actuar nuevamente. Ese momento llegó cuando, después de 3 largos años, Yahweh envió a Elías de vuelta a Acab con un mensaje: la sequía terminaría, pero primero Israel debería volver nuevamente hacia Yahweh, rechazando a Baal y a los falsos profetas que Jezabel había traído al corazón de la nación. El episodio de la sequía profetizada por Elías y el subsiguiente enfrentamiento en el Monte Carmelo marcan un punto de viraje en la historia de Israel. Estos eventos no solo demostraron el poder y la fidelidad de Yahweh, sino que también expusieron la futilidad y el peligro de la idolatría. A través de la sequía y el hambre, de la adversidad y el desafío, el pueblo de Israel fue recordado de que solo Yahweh es digno de adoración, un Dios que, incluso en medio del juicio, ofrece caminos de retorno y renovación para aquellos que se desvían. En el desarrollo de los eventos que marcaron la historia de Israel, la ambición de Jezabel se reveló en un episodio sombrío y revelador. Tras la ruptura de la sequía y el regreso de Elías, el rey Acab puso sus ojos sobre la viña de Nabot, un hombre de Jezreel, cuyas tierras eran adyacentes al palacio real. Acab, deseando transformar la viña en un jardín de hortalizas, ofreció a Nabot un precio justo o una viña mejor a cambio. Sin embargo, Nabot, apegado a la herencia de sus antepasados y obedeciendo a la ley que prohibía la venta de propiedades familiares permanentemente, rechazó la oferta del rey. Frustrado y melancólico por la negativa de Nabot, Acab regresó a su palacio, donde Jezabel, observando la tristeza de su esposo, decidió tomar las riendas de la situación. Con una determinación fría y calculista, orquestó un plan nefasto que no solo demostraba su ambición sin límites, sino también su disposición a usar el poder real de manera implacable e injusta. Jezabel escribió cartas en nombre de Acab, sellándolas con el sello real, y las envió a los ancianos y nobles de Jezreel, instruyéndolos a proclamar un ayuno y colocar a Nabot en destaque entre el pueblo. Bajo la acusación falsa de blasfemia contra Dios y el rey, traída por 2 hombres de carácter dudoso que Jezabel había sobornado, Nabot fue condenado a muerte por lapidación. Con Nabot fuera del camino, la viña que Acab tanto deseaba cayó en manos del rey, un regalo macabro orquestado por la implacable reina. La injusticia cometida contra Nabot no pasó desapercibida a los ojos de Yahweh. Elías, el profeta cuya vida había sido marcada por enfrentamientos con la reina idólatra, fue nuevamente llamado a la acción. Enviado por Dios, Elías encontró a Acab en la viña de Nabot, ahora manchada por la inocencia derramada, y pronunció una condena divina contra él y Jezabel. La sentencia era terrible. Así como Nabot había sido arrancado violentamente de su tierra, Acab y su descendencia enfrentarían un destino similar, y Jezabel tendría un fin particularmente brutal, con su cuerpo siendo devorado por perros. El asesinato de Nabot y la subsiguiente condenación profética revelan la profundidad de la corrupción moral y espiritual que se había arraigado en el corazón del reino bajo el reinado de Acab y la influencia de Jezabel. La ambición desmedida de Jezabel, dispuesta a violar los más sagrados principios de justicia y humanidad para satisfacer los deseos terrenales, sirve como un sombrío recordatorio de las consecuencias de la codicia y el abuso de poder. En este capítulo oscuro de la historia de Israel, la memoria de Nabot permanece como un testimonio de la integridad y la fe inquebrantable frente a la opresión, mientras que el destino de Acab y Jezabel sirve como una advertencia solemne de que la justicia divina, aunque pueda tardar, nunca falla en alcanzar a aquellos que actúan con maldad y desprecio por las leyes de Dios y de los hombres. Tras la derrota humillante de los profetas de Baal,
en el Monte Carmelo y el siniestro asesinato de Nabot, el reinado de Acab y la influencia de Jezabel sobre Israel entraron en un período de inexorable declive. La demostración del poder de Yahweh y la subsiguiente condenación profética contra la pareja real no solo sacudieron los cimientos de su gobierno, sino que también marcaron el inicio de una creciente resistencia contra su autoridad y prácticas idólatras. La victoria de Elías en el Monte Carmelo, seguida por la lluvia que puso fin a la larga sequía, revitalizó la fe del pueblo en Yahweh. Este renacimiento espiritual, sin embargo, colocó a Acab y Jezabel en una posición cada vez más precaria. La manifestación divina desafió directamente la autoridad de Baal, el dios de la lluvia y la fertilidad, que Jezabel había intentado promover como la principal divinidad de Israel. El pueblo, al presenciar los actos milagrosos de Yahweh, comenzó a cuestionar no solo la validez de la adoración a Baal, sino también la legitimidad del reinado de Acab, que había permitido e incluso incentivado tales prácticas. El asesinato de Nabot, un acto de injusticia flagrante orquestado por Jezabel, solo exacerbó la situación. La revelación de este crimen y la condenación divina que siguió expusieron la corrupción moral y la depravación de la pareja real a los ojos de todos. La población, ya inquieta bajo el peso de la sequía y el hambre, vio en este acto una confirmación de su perversidad y una señal de que su gobierno estaba irremediablemente marcado por la desgracia y la maldición divina. La condenación profética de Elías contra Acab y Jezabel no era solo una previsión de su caída, sino también una declaración de que la justicia divina prevalecería. Acab, confrontado por la inevitabilidad de su destino, mostró signos de arrepentimiento, humillándose ante Yahweh. Este cambio de corazón, aunque momentáneo, retrasó la ejecución de la sentencia divina sobre su casa, pero no pudo desviar el curso de la historia que ya estaba en movimiento. La influencia de Jezabel sobre Israel continuó deshaciéndose a medida que la oposición a su agenda idólatra crecía. Su poder, alguna vez incontestable, ahora enfrentaba desafíos no solo de los profetas de Yahweh, sino también desde dentro de la propia estructura de poder israelita. Alianzas políticas que se habían forjado bajo la promesa de prosperidad y estabilidad comenzaron a deshacerse a medida que la verdadera extensión de la crisis espiritual y moral que su reinado había infligido al reino se hacía cada vez más aparente. El declive del poder de Acab y Jezabel no fue solo el resultado de sus acciones individuales, sino también un testimonio del conflicto eterno entre el bien y el mal, la justicia y la injusticia, la verdadera devoción y la idolatría. La historia de su reinado, marcada por momentos de tiranía y desafío divino, sirve como un recordatorio solemne de las consecuencias de la arrogancia y la impiedad, y de la promesa de que, al final, la justicia de Yahweh prevalecerá, restaurando el orden y la fe entre su pueblo. A medida que el poder de Acab y Jezabel declinaba, el destino final de la reina fenicia comenzaba a delinearse con contornos sombríos e inevitables. La profecía de Elías, entregada con la autoridad divina de Yahweh, no dejaba dudas sobre el fin que aguardaba a Jezabel por sus iniquidades y por el derramamiento de sangre inocente que había manchado sus manos. Elías, el profeta que se había convertido en el heraldo de la justicia de Yahweh, confrontó a Acab en el episodio del viñedo de Nabot, declarando no solo el juicio inminente sobre el rey, sino también sobre Jezabel. La profecía era terrible en su precisión. Jezabel encontraría su fin en las murallas de Jezreel, y su cuerpo sería dejado para ser devorado por los perros sin que nadie la sepultara. Esta profecía no era solo un castigo por la muerte de Nabot, sino también por el conjunto de sus acciones que habían desviado a Israel de Yahweh, promoviendo la adoración a dioses extranjeros y esparciendo la corrupción y la idolatría a través del reino. La noticia de la profecía se esparció como un viento frío entre los cortesanos y el pueblo, trayendo una mezcla de temor y expectativa. La caída de Jezabel, una vez impensable, ahora parecía una conclusión inevitable. Su influencia, que había sido tan formidable,
comenzaba a desvanecerse ante la promesa de la justicia divina. Incluso entre aquellos que se habían inclinado ante sus demandas, comenzaba a surgir una nueva conciencia, un reconocimiento del poder supremo de Yahweh y de la futilidad de la resistencia contra su voluntad. La ascensión de Jehú al poder no fue un mero accidente político, sino una pieza orquestada en la intrincada tapicería del destino divino. Ungido por uno de los discípulos de los profetas, por mandato de Elías, Jehú no era solo un guerrero o un comandante, era el instrumento de la justicia de Yahweh, designado para erradicar la casa de Acab de la faz de Israel y purificar la tierra de la idolatría que Jezabel había promovido tan diligentemente. La ejecución de la sentencia divina comenzó con una revuelta fulminante. Jehú, montado en su carro, avanzó hacia Jezreel con una determinación feroz. La noticia de su aproximación llegó como un trueno a los oídos de Joram, rey de Israel, y de Ococías, rey de Judá, que se encontraban en Jezreel. Ambos partieron para confrontar a Jehú, pero solo encontraron su destino en las puntas de sus flechas, cumpliendo así la primera parte de la profecía de Elías sobre la extinción de la descendencia de Acab. Entonces llegó el momento del enfrentamiento final con Jezabel. La reina, incluso ante la inminente caída, mantuvo su compostura y desafió a Jehú desde la ventana del palacio. Su maquillaje y adornos, lejos de ser un signo de vanidad, eran la armadura de una reina enfrentando su fin con la dignidad de su estatura real. Sin embargo, la respuesta de Jehú fue rápida y sin misericordia. Ordenó a los eunucos al lado de Jezabel que la lanzaran por la ventana. Su cuerpo fue aplastado bajo el peso de los cascos de los caballos y, conforme a la profecía, dejado a los perros, en un acto final que selló el destino de su casa y el cumplimiento de la palabra de Yahweh. La ascensión de Jehú y la ejecución de la sentencia divina sobre Jezabel marcaron un punto de viraje para Israel. Con la caída de la casa de Acab, el culto a Baal enfrentó una derrota catastrófica. Jehú, ahora rey, emprendió una campaña rigurosa contra la idolatría, destruyendo los templos de Baal y matando a sus sacerdotes, en un esfuerzo por erradicar la influencia pagana de la tierra y restaurar la adoración exclusiva a Yahweh. Este periodo de purgación y renovación, aunque marcado por la violencia y el derramamiento de sangre, reflejaba el deseo profundo de volver a las raíces de la fe y la identidad israelita. La memoria de Jezabel y Acab, entrelazada con la adoración a dioses extranjeros y la corrupción moral, sirvió como un recordatorio sombrío de las consecuencias de la apostasía y de la importancia de la fidelidad a Yahweh. En el crepúsculo de su poder e influencia, Jezabel enfrentó su destino final con la misma ferocidad y determinación que habían caracterizado su vida. Consciente de la aproximación de Jehú y del inminente cumplimiento de la profecía de Elías, se preparó para el enfrentamiento final no como una víctima, sino como una reina soberana, desafiante hasta el último suspiro. Su acto de adornarse y maquillarse antes de enfrentar a Jehú no era un intento de seducción, sino un gesto de desafío, una afirmación de su realeza y dignidad, incluso ante la muerte. Cuando Jehú llegó a las puertas de Jezreel, Jezabel lo confrontó desde la ventana del palacio, lanzando insultos y desafíos. Jehú, imperturbable y enfocado en su misión divina, respondió al desafío con un llamado a los eunucos que estaban con Jezabel. Ellos, reconociendo la autoridad de Jehú y tal vez buscando favorecer el lado victorioso, respondieron prontamente, lanzando a Jezabel por la ventana. La caída de Jezabel fue más que una derrota física. Fue el símbolo del colapso de un sistema de poder construido sobre la idolatría y la injusticia. Su cuerpo, al impactar el suelo, fue pisoteado por los caballos de Jehú, marcando con violencia el fin de su influencia sobre Israel. Pero la profecía de Elías aún tenía más que cumplirse. Dejada en las calles de Jezreel, el cuerpo de Jezabel fue devorado por perros, de tal manera que, cuando vinieron para enterrarla, conforme al costumbre, encontraron no más que sus huesos, cumpliendo así la terrible palabra de Yahweh pronunciada por Elías.
que Jezabel sería devorada por los perros en las tierras de Jezreel. La muerte de Jezabel no fue solo el fin de una reina, fue un acto de purificación, una ruptura decisiva con el pasado idólatra de Israel. La severidad de su fin reflejaba la gravedad de sus crímenes contra Yahweh y su pueblo. A través de la ejecución de la sentencia divina sobre Jezabel, Jehú no solo afirmó su propio poder, sino que también reafirmó el compromiso de Israel con Yahweh, marcando un retorno a la fe monoteísta y a la ley divina. El relato de la muerte de Jezabel, aunque brutal, es un recordatorio poderoso de la justicia divina y de la soberanía de Yahweh. En una época marcada por revoluciones políticas y espirituales, la caída de Jezabel sirve como una advertencia solemne contra la corrupción, la idolatría y el desvío de la verdadera adoración. Su historia, inmortalizada en las Escrituras, continúa hablando a través de los siglos, testimoniando el poder de Dios para juzgar y redimir, y la inevitable caída de aquellos que se oponen a su voluntad. La historia de Jezabel, aunque marcada por actos de desafío y rebelión contra el orden divino establecido, dejó un legado indeleble en la historia bíblica, uno que trasciende la narrativa de su vida y muerte. A través de su ejemplo, generaciones han sido confrontadas con lecciones profundas sobre moralidad, espiritualidad y las consecuencias del alejamiento de los caminos de Yahweh. Jezabel personificó la influencia corrosiva de la idolatría y el poder absoluto, demostrando cómo la combinación de ambición desmedida y devoción a falsos dioses puede llevar a la corrupción moral y espiritual de un individuo y de una nación. Su historia es un testimonio del conflicto entre el culto a Yahweh, basado en principios de justicia, compasión y humildad, y las prácticas idólatras importadas de Fenicia, que promovían la manipulación religiosa para ganancia personal y política. En resumen, la historia de Jezabel, con sus capas de complejidad, poder y tragedia, sigue ofreciendo lecciones valiosas para todos aquellos que buscan comprender la naturaleza de la fe, la justicia y el poder divino. Su legado, aunque manchado por la maldad, proporciona un espejo a través del cual las generaciones pueden reflexionar sobre sus propias elecciones y el camino que eligen seguir ante la presencia eterna y soberana de Yahvé. A medida que el velo de la historia se cierra sobre el cuento de Jezabel, su narrativa se extiende más allá de las páginas de la Biblia, resonando a través de los siglos como una invitación a la reflexión y al discernimiento. La trayectoria de esta reina fenicia, entrelazada con temas de poder, fe y justicia divina, invita a los espectadores a sumergirse profundamente en las lecciones que ofrece, iluminando los caminos de la vida moderna con la sabiduría antigua. Es tiempo de contemplar la complejidad del ser humano y las consecuencias de nuestras elecciones. La historia de Jezabel nos recuerda la importancia de alinear nuestras acciones con valores éticos y morales, reconociendo la soberanía de una justicia mayor que gobierna el universo. Nos desafía a cuestionar dónde depositamos nuestra fe y cómo ejercemos nuestro poder e influencia sobre los demás. En un mundo donde la tentación de la ambición desmedida y la idolatría en sus varias formas aún persiste, la historia de Jezabel es un faro que nos advierte de los peligros de la arrogancia y la corrupción. Además, esta narrativa bíblica fomenta una introspección profunda sobre liderazgo, responsabilidad y la búsqueda incansable de la verdad y justicia. Como líderes o seguidores, estamos instados a considerar el impacto de nuestras decisiones en la red más amplia de la comunidad y del mundo. La historia de Jezabel sirve como un recordatorio conmovedor de que, aunque podamos desviarnos, siempre hay una oportunidad para la redención y el retorno a los principios fundamentales que nos sostienen. Por lo tanto, invitamos a todos los espectadores a reflexionar sobre las ricas capas de significado presentes en la historia de Jezabel y a extraer de ella lecciones que puedan aplicarse en sus propias vidas. Que este relato bíblico inspire un viaje de autoconocimiento, fe y transformación. Para aquellos que deseen explorar aún más las profundidades de la historia bíblica y su impacto en el mundo contemporáneo,
alentamos la inscripción en el canal. Aquí continuaremos desentrañando los misterios de las Escrituras, trayendo a la luz no solo las historias de figuras como Jezabel, sino también las numerosas otras narrativas que han moldeado la fe, la moral y la ética a lo largo de las eras. Al inscribirse, se unen a una comunidad de buscadores de la verdad, ávidos por comprender más sobre el legado espiritual e histórico que nos ha sido dejado. Juntos, navegaremos por los mares de la historia bíblica, desenterrando tesoros de sabiduría que esperan iluminar nuestro camino en el mundo de hoy. No pierdan la oportunidad de sumergirse aún más en este vasto océano de conocimiento. Suscríbanse al canal y sean parte de este viaje enriquecedor a través de la historia bíblica y las lecciones eternas que contiene para cada uno de nosotros. A medida que la historia de Jezabel se despliega en nuestras mentes y corazones, llegamos al final de otro viaje por el vasto e intrincado mundo de la historia bíblica. En este momento de reflexión y aprendizaje, es esencial extender un sincero agradecimiento a usted, nuestro estimado espectador, por embarcarse con nosotros en esta exploración profunda y significativa. Su presencia, interés y compromiso son las verdaderas fuerzas que impulsan este canal a continuar la misión de iluminar, educar e inspirar.